Otra cosa que debe de preocuparnos sin duda es el precio del barril del petróleo. Antes éramos, por supuesto, una potencia en materia petrolera, que era parte de nuestras fortalezas. Hoy no somos una economía totalmente petrolizada, como podría haber pasado en la época del presidente López Portillo, pero pues finalmente yo creo que estamos en un 20% más o menos, ¿no?, de los ingresos a nuestro país. Pero imagínense que antes vendíamos petróleo, ahora tenemos que pagar porque nos lo guarden. Así están las cosas. Quien nos va a explicar de qué se trata esto es Rodrigo Pacheco, a quien saludo con gusto. Mi querido Ro, buenos días. Buenos días, querido Paco. Un gusto saludarte y te diría que en materia de petróleo estamos en la fase papa caliente. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en la tarde pues se estaban transaccionando los contratos de entrega de petróleo en mayo y muchos se dieron cuenta que dado que no hay consumo, por lo tanto, se acumuló el petróleo, sobre todo en la zona de Oklahoma, y nadie quería tener esos contratos porque nadie quiere que le entreguen petróleo, sobre todo porque 1,000 barriles, para que te des una idea, Paco, son 5 carrotanques, digamos, de petróleo. Entonces, si no hay dónde almacenarlo, pues al final acabas pagando porque se almacene, y eso ocurrió con el West Texas, que finalmente se ubicó en territorio profundamente negativo, Paco, porque todo el mundo estaba tratando de vender esos contratos y pues acabaron pagando para que alguien más los asumiera. Y en el caso de la mezcla mexicana de exportación, finalmente se publica una hora después de lo que normalmente ocurre a las 6 de la tarde, que está en territorio negativo también menos $2.37, porque está vinculado en parte al West Texas. Ahora, ¿qué viene, mi querido Paco? Pues que en junio, los contratos de junio, es decir, que todavía no se van a entregar, falta mucho, pues obviamente ya se impactaron porque finalmente si no se está consumiendo petróleo, porque prácticamente todo el mundo está en cuarentena en buena parte del planeta y sobre todo en la Unión Americana, aunque irán saliendo, bueno, pues eso anticipa que habrá menos demanda de petróleo y nadie quiere que le entreguen petróleo, sobre todo porque al igual que en Estados Unidos, que tienen capacidad de almacenamiento, pues ya está todo lleno, rebosante de petróleo. En el caso de México tenemos como para almacenar día y medio, no tenemos infraestructura de almacenamiento y eso pues nos coloca en esta situación. Y en ese contexto, mi querido Paco, pues se da en un muy mal momento para Petróleos Mexicanos porque apenas el viernes degradan Moody's, la calificación ya está en territorio chatarra, lo mismo que Fitch Ratings, y coloca en un escenario de mucho estrés financiero a Pemex y al mismo tiempo pues hace totalmente inviable el invertir $8,000 millones para construir una refinería. A lo mejor si nos sobran $8,000 millones, pues dirías, pues ya, bueno, que la construyan y ya veremos cómo está el mercado cuando esté funcionando, pero la verdad es que pues no nos sobran $8,000 millones y sobre todo, Paco, pues no está muy claro cuál será el futuro del petróleo, sobre todo porque más allá de lo que ocurrió ayer, la gran tendencia es que habrá menos consumo, por lo tanto menos demanda de petróleo y además la economía global en las décadas que vienen pues está buscando despetrolizarse en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Entonces, escenario complicado. Aquí la pregunta es también ver hacia dónde irá el precio del petróleo. Es evidente que tiene que tener una recuperación, querido Rodrigo, porque va a haber una recuperación de la economía, pero ¿hasta qué punto, por supuesto, y cuánto tiempo nos vamos a tardar? Porque finalmente, en este momento, tener una refinería, construir una nueva, no va a ser negocio. Hay que tomar en cuenta que el precio del barril del petróleo estaba tomado en cuenta en el presupuesto en 49. En 49 se compraron afortunadamente estas coberturas que inauguró Agustín Carstens en su momento cuando era secretario de Hacienda, un epítome del neoliberalismo, y afortunadamente la Secretaría de Arturo Herrera las ha mantenido, lo cual es bueno porque cubres por lo menos una parte, que no todo, en términos de la exportación mexicana. ¿Qué parte, no? No nos han dicho de cuánto es el nivel de la cobertura, o sea, qué porcentaje. Exacto, no sabemos de lo que exportamos cuánto se cubrió. ¿Por qué no es tan público, Paco? Más que un tema de opacidad necesariamente, es un tema de que estos contratos pues le dan un margen porque se van comprando a distintas compañías, son como seguros. Si como hay un solo cliente, digamos que es México, y que compra estos seguros, pues te pueden subir el precio de manera significativa. Entonces mantienen ahí como que en cierta opacidad el nivel de coberturas que tiene México, pero claramente pues supone un reto formidable para Petróleos Mexicanos y por lo tanto para las finanzas públicas de nuestro país, sobre todo porque hay una relación simbiótica entre las finanzas públicas y Pemex, ya sea que el gobierno mexicano respalda a Pemex, ya sea que un aporte de los ingresos del Estado mexicano, no significativo, ya lo decías, ya no es como antes, pues viene de Petróleos Mexicanos justamente, Paco. A lo mejor también esto podría ser una buena enseñanza para Rocío Nale, ¿no? Sí, hombre, porque la verdad es que México no quedó muy bien en la negociación de la OPEP, ciertos modos de negociar,
aplausos que no ocurrieron y cosas por el estilo. Y más allá de ello, Paco, pues quedó claro que el acuerdo que logró la OPEP con Rusia y tal no sirvió de mucho, no por lo menos en los contratos de mayo, pero ya hay noticias de que Arabia Saudita le está ganando mercado a México o está vendiendo en mercados en donde tradicionalmente México colocaba su petróleo pues por debajo, porque no quedaron nada contentos. Pues señor Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias. Gracias, Paco.